A continuación, medicina ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina ecológica. La Ecuatoriana de Medicina Ecológica y el Centro de Cultura Médica presentan el Museo de Historia de la Medicina Ecuatoriana Eduardo Estrella Aguirre y el Jardín Botánico Juan Tafalla. Música de Friedrich Haydn interpretada en arpa clásica por Cecilia Valentina Mena, una historia que comenzó hace 40 años, en el presente se proyecta al futuro, para junto a la comunidad, conservar y gestionar la memoria del pensamiento médico ecuatoriano. Medicina precolombina. En forma ordenada y minuciosa el museo da cuenta de la medicina precolombina, aquella practicada por las culturas de todas las regiones del país. Las expresiones médicas de las principales culturas de la costa precolombina, por ejemplo, la atención del parto, los tumores y traumatismos. Todo ello labrado en piezas cerámicas de invaluable interés histórico. La medicina precolombina de la sierra nos da cuenta de los rituales terapéuticos, de las plantas medicinales y de la nutrición como base de una buena salud. No podían faltar los rituales sanadores curativos de las comunidades orientales, en particular, los practicados por la cultura suara, por ejemplo, el rito de la zanza para prevenir que el mal contenido en la cabeza de los delincuentes termina por hacer daño a toda la comunidad. Según este rito había que cortar la cabeza del portador del mal y luego reducirla. Solo de ese modo, la comunidad recobraba su salud. Medicina en la colonia. El Renacimiento europeo se manifestó en América en todas las expresiones artísticas, científicas y culturales. La medicina en la colonia tuvo enorme influencia en América y en el Ecuador. El Museo de Historia de la Medicina nos da cuenta de la influencia europea en la clínica y la cirugía especialmente. Podemos apreciar el instrumental utilizado por los galenos, los productos farmacéuticos en forma de recetas magistrales, y una enorme cantidad de bibliografía y documentos relativos a la época. Medicina moderna o medicina en la República. Llama la atención en esta sección del museo, la bibliografía, española, inglesa, francesa, alemana, italiana, entre las más importantes. Otro aspecto de la medicina moderna que es necesario destacar es la sustitución de la terapéutica herbolaria por farmacología química, sobre todo, desde comienzos del siglo XX. En la sección Archivo, es impresionante contrastar la cantidad de historias clínicas ser originada en los hospitales más antiguos como el San Juan de Dios, hoy, Museo de la Ciudad, así como del Hospital Eugenio Espejo y del San Lázaro, entre otros. El 24 de septiembre de 2024 se inauguró el Jardín Botánico Juan Tafalla, en honor al botánico español Juan Tafalla, autor de la obra Flora Guayaquilinense, donde se da cuenta de la extraordinaria biodiversidad de las plantas medicinales que posee nuestra costa, en especial la zona de Guayaquil. El Jardín Botánico es una muestra incontrastable de la vitalidad y dinamismo del Museo de la Medicina. Nos reafirmamos en que la medicina moderna es medicina intercultural. Esto es, una síntesis de méritos entre la medicina occidental y ancestral, junto al sistema de salud oficial caracterizado por una gran red de hospitales, dispensarios y clínicas privadas, dotadas de equipos de última generación y personal capacitado para hacer básicamente medicina curativa.
se desarrolla vigorosamente la medicina ancestral orientada a alinear las fuerzas de la naturaleza para sanar el cuerpo, la mente, el espíritu, los afectos y la energía, esto es, la concepción holística integradora. En resumen, en el Museo de Historia de la Medicina Eduardo Estrella Aguirre conviven sincréticamente lo antiguo y lo moderno. He aquí, una manifestación de intercultural en la comunidad La Togia. Hoy en esta comunidad quitucara, ubicada a 20 kilómetros de la capital del Ecuador, el 21 de septiembre se festeja la Colla Reimi. Es todo un acontecimiento para agradecer la fertilidad de las mujeres y de la tierra. Tenemos confianza que en el futuro del Ecuador las diversas manifestaciones de la medicina se fusionarán y el resultado será beneficioso para todos. El Sistema Nacional de Salud Intercultural será una realidad por donde caminemos todos en armonía con la naturaleza y la cultura. Nuestro homenaje de admiración al inspirador y pionero del museo, Dr. Eduardo Estrella Aguirre, a todos los ministros de salud y personalidades que tuvieron oídos receptivos para convertirlo en realidad, a todos los médicos y ecuatorianos que actualmente trabajan en forma altruista por mantenerlo y gestionarlo para gloria de nuestro país. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato y un honor tener con nosotros a Ricardo Torres, presidente del Centro de Cultura Médica, y al doctor Simón Zavala, del Frente de Defensa de la Cultura Médica ecuatoriana, escritor y poeta laureado de nuestro país. Como ustedes acaban de observar, el video nos muestra un pujante museo de historia de la medicina, sus colecciones, su biblioteca, su archivo, su jardín botánico inclusive. Esto es lo que aparentemente estaba por desaparecer, pero fíjense ustedes a través del video que el museo está más vivo que nunca y camina mejor que Johnny Walker. Mis queridos amigos, bienvenidos a este programa, Medicina Ecológica, hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Vamos a comenzar preguntando a Ricardo sobre la legitimidad del SECUME, del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. ¿Cuál es la estrategia para que los ministerios de Salud y Cultura entiendan de una vez por todas que se trata de un patrimonio de la cultura médica nacional, un patrimonio del Estado ecuatoriano? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Walter. Pues sí, la legitimidad del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana hay que afirmar que es inicialmente ontológica, es decir, fue creada por los médicos, por el pensamiento médico ecuatoriano, allá en la década del año 80 del siglo pasado, a través del gestor, el doctor Eduardo Estrella Aguirre, quien tuvo el pensamiento de tener un centro de la cultura médica ecuatoriana en lo que fuera el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de la Misericordia de Quito, que fue construido en el siglo XVI y que en la década de los 70 estaba en restauración. Entonces, ontológicamente, esa creación dada por los médicos es una legitimidad absoluta inicialmente. Posterior a este proyecto en el cual Eduardo Estrella pensó que debería existir en este espacio tan grande y tan representativo de la medicina ecuatoriana, el museo, la biblioteca médica, los archivos médicos nacionales y también el jardín botánico, como se mencionó, pues posteriormente, debido a una serie de incongruencias de tipo institucional, ese proyecto se traicionó porque el Hospital Antiguo San Juan de Dios pasó a manos de la municipalidad para convertirse en un museo de la ciudad, que es el que actualmente funciona ahí, dejando pues al Museo de la Medicina en un pequeño espacio que fue el edificio del
antiguo anfiteatro de la Facultad de Medicina, construida entre 1873 a 1875 por la administración del presidente García Moreno. Ante esto, pues, se inició pues, la defensa del Centro de la Cultura Médica, instaurando un comité de defensa de la misma y creando ya legalmente, dentro de los cánones legales y jurisdiccionales del país, la Fundación Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, actualmente vigente y actualizada dentro de las normas legales. Ricardo, gracias por indicarnos con claridad por qué la cultura médica es trascendente para nuestro país. Nuestro querido abogado y, como decía, escritor y poeta laureado de nuestro país, Simón, nos va a explicar la legalidad de la existencia del SECUME, la institución, la organización no gubernamental de ciudadanos, médicos y no médicos, que hizo posible la existencia del SECUME. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura? Por favor. Gracias, Walter, por la invitación. Mire, yo creo que tú dijiste hace unos minutos unas palabras que son fundamentales para la cultura de nuestro país. La cultura de los médicos y el aporte de los médicos ecuatorianos a la cultura de nuestro país es realmente extraordinaria. Voy a enunciarlo simplemente. Acaba de salir una gran colección de los escritos de los médicos de la SUAY por parte de un médico escritor que es el doctor Maldonado Aguilar. Hay algunas colecciones de escritores médicos ecuatorianos, fundamentalmente poetas, otros en el campo de la ciencia, otros en el campo del ensayo, de tal manera que la contribución siempre, desde lo que podríamos decir el inicio de la República de este país, la contribución intelectual y en todos los aspectos de los médicos ecuatorianos ha sido extraordinario. Por eso llama un poco la atención que en estos momentos una organización como el SECUME, que tiene bajo su responsabilidad y bajo su propiedad el Museo de la Medicina Ecuatoriana, con todo lo que ha sido entregado y donado por los médicos ecuatorianos precisamente para que sea un verdadero centro al que no solamente los estudiantes de medicina, los médicos, sino en general los ecuatorianos que estamos interesados en todo lo que significa este tipo de aportes para la cultura de nuestro país, podamos visitarlo permanentemente. El SECUME ha venido desarrollando una extraordinaria labor también en ese campo, porque permanentemente vemos, y yo que soy abogado, soy parte de alguna manera, aunque sea espiritualmente, del SECUME, porque he sido invitado varias veces a diferentes actividades culturales que realiza el SECUME, y así tenemos dentro de esto muchos profesionales que somos de diferentes áreas, pero que estamos vinculados afectivamente y de diferentes maneras al SECUME por la labor extraordinaria que hace en términos de contribuir a la cultura de nuestro país. Y dentro de eso está este museo, que realmente es una cosa que es totalmente invaluable, invalorable, por todo la trayectoria histórica que tiene, por lo que puede mostrar, por lo que puede enseñar a quienes lo visitan el museo. Ahora, la situación del museo en términos de su pertenencia y su administración está bajo la responsabilidad del SECUME.
En esto tenemos que diferenciar dos cosas que son importantísimas. La Ley de Cultura establece claramente que bajo la dirección y la orientación del Ministerio de Cultura debería todo lo referente a los museos manejarse a través de una red nacional de museos. Pero la misma ley establece la diferencia entre los museos que son de carácter público, es decir, museos que pertenecen al Estado ecuatoriano por su propiedad, y los museos de carácter privado. Y en la misma ley, en una disposición expresa, se establece que esta red de museos estará integrada por los museos públicos, los museos del Estado ecuatoriano, y por los museos privados que deseen voluntariamente estar dentro de esa red. Es decir, no hay una obligatoriedad, ni nadie, ninguna autoridad cultural en este país, ni de ninguna naturaleza, puede obligar a que una institución de carácter privado, en este caso el museo, pase a ser parte de la red de museos establecida por la Ley de Cultura. Por otro lado, si bien es cierto, todo lo que tenemos dentro del patrimonio cultural ecuatoriano, ya público o privado, es parte efectivamente de eso, de lo que es la cultura de nuestro país, es parte de ese patrimonio cultural. Pero eso no significa bajo ningún punto de vista que si existe un museo de carácter privado, como el caso del Museo de la Medicina Ecuatoriana, tenga necesariamente que o tenga que obligatoriamente, por orden de quien quiera que sea, pertenecer y decir somos parte de esta red de museos, que es a lo que se tiende, buscando que el Museo de la Medicina Ecuatoriana pase a ser parte de esta red pública de museos. Entonces, aquí tiene que respetarse primero el hecho de la responsabilidad, la posesión y la propiedad que el Museo de la Medicina Ecuatoriana tiene sobre todos sus bienes. Respeto al SECUM. A propósito de lo que nos acaba de decir Simón, mi estimado Ricardo, ¿por qué razón, por qué motivo realmente no se entiende? ¿Por qué el Ministerio de Salud, yo diría un tanto apresuradamente, ¿no?, rompe el convenio en forma unilateral y decide que el SECUME no es más la institución de la sociedad civil que precautela este patrimonio? ¿Por qué razón? Explica. Sí, tomando en cuenta que el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana tiene una vida de 4 décadas y fue un convenio que se firmó entre el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública en el año de 1995, es decir, 30 años atrás, esta organización no gubernamental que es SECUME ha trabajado permanentemente adquiriendo a través de donaciones todos los bienes que el video muy bien los mostró, adquiriendo también una serie de documentos para los archivos de la medicina nacional que están muy bien tratados y seleccionados en el mismo museo. Y pues al parecer hay una trama que ya se la pensó desde hace aproximadamente 7 meses, en la que quisieron pues destituir al SECUME de la administración y propiedad del museo para que alguien más que tendrán intereses pues muy específicos, no sabemos exactamente cuáles son los verdaderos adversarios, pero sabemos quiénes son los peones que están alrededor, como son una serie de empleados del mismo Ministerio de Salud y del mismo Ministerio de Cultura, que están tramando a través de una serie de falsedades y mentiras técnicas para hacer que desprestigiar al Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Nos piden informes, hemos dado informes de los múltiples actos culturales, como bien dijo el doctor Zavala, que se han dado en el auditorio del museo durante 20 años atrás, y imposible de negarlos, pero nos acusan de no haber dado
un informe sobre nuestras actividades. Nuestra actividad docente también es permanente en el museo con alumnos de las facultades de medicina de las diferentes universidades que hay en Quito y en el país. Ya vendrán nuevos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loja. Y en fin, todo este trabajo que ha tenido se lo quiere desconocer debido a intereses oscuros que están en esta... Mi estimado Ricardo, según lo que nos acabas de explicar, resulta insólito realmente que la autoridad de salud haya tomado una decisión de estas características. ¿Que se puede solucionar? Por supuesto, todo se puede solucionar con diálogo, con una serie de caminos que nos lo va a explicar nuestro querido amigo Simón, como buen abogado, como excelente abogado que es. Además de la mediación que se ha sugerido, ¿qué es posible hacer con el objeto de que esto vuelva, digamos, a la normalidad? Que haya una relación cordial entre la organización de la sociedad civil y el Estado, en este caso representados por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Cultura y por supuesto por la principal autoridad del Estado, el Presidente de la República. Por favor. Sí, mire, yo deseo resaltar el hecho de que, porque he estado muy cercano a esta problemática, de que los directivos del SECUME siempre han tenido la mejor predisposición para poder con altura, a través del diálogo, de la conversación, como tú muy bien manifiestas, solucionar un problema de esta naturaleza, que no es en realidad ningún problema, porque lo que acaba de decir el doctor Torres en este momento es verdad. Hay oscuros intereses ahí por debajo de ciertos mandos medios que quieren efectivamente llevarse, por decirlo de alguna manera, el museo y todos sus bienes. Porque, mire, hay simplemente que ejemplificar una cosa. Hubo un operativo hace algún tiempo de funcionarios del Ministerio de Cultura, del Archivo Nacional y del Ministerio de Salud, que fueron en una forma como que si hubiera sido un operativo de la policía, un operativo de la Fiscalía, en una actitud de fuerza, sin siquiera mostrar una credencial, sino simplemente dijeron: yo soy funcionario del Ministerio de Salud, soy funcionario de Cultura, soy del Archivo Nacional y aquí estamos porque queremos entrar a ver el museo, porque esto tiene que pertenecerle al Estado ecuatoriano. Fue una verdadera tropa. Fue una verdadera... un allanamiento. Un allanamiento en donde estas personas, como digo, no mostraron un oficio de alguna autoridad, no mostraron una credencial, ni siquiera se identificaron. Después hubo que de alguna manera decir: a ver quiénes son ustedes. Pero este tipo de cosas sorprenden. Yo entiendo que el presidente de la República, que tiene el buen ánimo de apoyar las manifestaciones culturales, no debe haber tenido conocimiento. Inclusive creo que hasta el propio ministro de Salud, el doctor Naranjo, no tenía conocimiento de este tipo de cosas, porque allí hay un técnico que pasa por técnico, lo digo entre comillas, que presenta inclusive un informe que yo lo he leído detenidamente, y que inclusive en los aspectos técnicos que tienen que ver cómo debe organizarse, administrarse y manejarse un museo de conformidad con las nuevas corrientes que existen y que las conocemos en los Estados Unidos, en algunos países europeos, en algunos países, y para no ir muy lejos, en Colombia nomás. Respecto de lo que él señala como una forma de cuestionamiento para que el convenio de administración se dé por concluido unilateralmente,
son tesis que realmente ya han dejado de tener vigencia desde hace unos 30 o 40 años, son obsoletas exactamente. Esa es la palabra. Simón, nos indican que se nos ha terminado desgraciadamente el tiempo, pero yo quisiera dejar sentado definitivamente en este programa y teniendo en cuenta la importancia que tienen los criterios de nuestros ilustres invitados, lo siguiente: una exhortación al ministro de Salud, a la ministra de Cultura y al señor presidente de la República, que creemos está alineado en conceptos democráticos, de ayuda, de fortalecimiento de la sociedad civil, de la organización de la sociedad civil, a diferencia de otro gobierno que estuvo 10 años persiguiendo a la organización de la sociedad civil y a la cultura. Yo quisiera dejar sentado este principio con el objeto de que en el menor tiempo posible se busque una solución a este problema que lo ha creado algún agente de aquellos que continúan persiguiendo el poder político para beneficio particular y de un grupo de mafiosos. Gracias, amigos televidentes, por su atención. A nuestros queridos invitados. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.